Muy bien, hola a todos. En este video vamos a hacer un refuerzo básico de JPA utilizando Spring Boot y una base de datos MySQL. La idea es trabajar con un ejemplo simple para que podamos entender cómo una clase Java se transforma en una tabla de base de datos. ¿Ya? Y también cómo se puede representar quizá una relación entre dos tablas usando anotaciones de JPA. Para este ejercicio vamos a crear un proyecto con solo dos entidades. ¿Ya? Vamos a tener la entidad de carrera, la entidad de estudiante, y la relación será la siguiente. Entonces, nuestra relación será que una carrera puede tener muchos estudiantes, pero cada estudiante pertenece a una sola carrera. Es decir, ya tenemos esta gráfica relacionada, ¿cierto?, a nuestra relación. Este ejemplo nos permitirá entender un poco una de las relaciones más comunes en base de datos, que es la relación uno a muchos, ¿ya? Pero quizás, bueno, nos sirve para repaso y recordar un poquito qué es JPA. JPA significa Java Persistence API. JPA es una especificación de Java que nos permite trabajar con bases de datos relacionales usando objetos Java. Entonces, dicho quizás de otra manera, un poquito más simple, JPA nos permite conectar nuestras clases Java con tablas de una base de datos. Por ejemplo, si tenemos una clase llamada estudiante, JPA nos permite convertir esa clase en una tabla llamada estudiantes. Cada atributo de la clase se puede transformar en una columna de la tabla. ¿Ya? Vamos a ver unos ejemplos en unos momentos más. Entonces, en vez de estar describiendo todo el SQL manualmente en la clase, Java podemos trabajar con ese objeto que creamos, esa entidad, y JPA se encarga, ¿cierto?, de hacer el mapeo hacia la base de datos. Ahora, recordemos también que JPA trabaja junto con Hibernate. También importante entender un poquito qué es Hibernate. Muchas veces escuchamos JPA e Hibernate como si fuesen lo mismo, pero no son exactamente lo mismo. JPA es una especificación, ¿ya? Es decir, JPA define las reglas, las anotaciones, de la forma en que debería funcionar la persistencia en Java, pero JPA por sí sola no hace el trabajo directamente. Ahí aparece Hibernate. Hibernate entonces es una implementación de JPA. Eso significa que Hibernate toma las reglas definidas por JPA y las ejecuta realmente, ya podemos decir, o quizás si lo decimos de otra forma, JPA es como el reglamento y Hibernate es la herramienta que cumple ese reglamento, ¿ya? Y se comunica con la base de datos. En Spring Boot, que es lo que vamos a ver, cuando agregamos las dependencias de Spring Data JPA, normalmente por debajo se utiliza Hibernate como proveedor de persistencia, ¿ya? Estas dos cosas ocupan ORM, ¿ya? Este es otro concepto importante. ORM significa Object Relational Mapping, o en español, ¿cierto?, mapeo de objeto relacional. Este concepto se refiere a conectar dos mundos distintos. Por un lado tenemos el mundo de Java, donde trabajamos con clases, con objetos, con atributos, ¿cierto? Por otro lado tenemos el mundo de la base de datos relacionales, donde trabajamos con tablas, columnas, tenemos filas, tenemos claves primarias, claves foráneas, ¿ya? El ORM permite unir estas dos cosas, unir estos dos mundos. Por ejemplo, una clase Java puede representar una tabla, un atributo puede representar una columna, un objeto Java puede representar una fila de la tabla y una relación entre objetos puede representar una relación entre las tablas, ¿ya? Así es como funciona eh, ORM. Entonces, ¿qué vamos a construir? Bueno, en este proyecto vamos a construir, ¿cierto?, una API REST muy simple, solamente eh, para ejemplificar. Y vamos a tener dos tablas principales, como les mostraba, la tabla de carrera y la tabla de estudiantes. La tabla carrera
Guardará entonces las carreras disponibles. Ya puede ser, por ejemplo, ingeniería informática, analista programador, administración de empresas, bueno, etcétera. Y la tabla de estudiantes guardará estudiantes, que sería el nombre, ¿cierto?, del estudiante. Pero cada estudiante deberá estar asociado entonces a una carrera. Entonces, la tabla estudiantes tendrá una clave foránea que apuntará a la tabla carreras. ¿Ya? Lo vamos a ver más descriptivamente cuando generemos nuestro código. Entonces, en la base de datos, esto se verá como una columna llamada, por ejemplo, carrera ID. ¿Ya? Esa columna permitirá saber a qué carrera pertenece cada estudiante. Ahora, empecemos entonces a meter un poco las manos al código. Vamos a empezar a crear nuestro proyecto. Para la creación del proyecto vamos a usar Spring Initialize, ¿ya? En la configuración inicial, aquí, bueno, seleccionamos que nuestro proyecto va a ser mediante Maven. Vamos a ocupar la versión 4.06 de Spring Boot y vamos a tener, ¿cierto?, un archivo de configuración eh, de properties. ¿Ya? Vamos a ocupar para este ejemplo Java 17. Ese es el ejemplo de nuestro proyecto. Vamos a poner un grupo relacionado, ¿cierto?, a nuestro grupo de... Acuérdense que el grupo es la empresa. Vamos a poner aquí Duoc. En el artifact vamos a colocar refuerzo JPA simple. ¿Ya? Y obviamente nuestro package name toma el grupo y el artifact y crea, ¿cierto?, uno solo. ¿Ya? Eso va a ser eh, nuestro proyecto, así se va a llamar. Refuerzo JPA simple. ¿Ya? Y ahora nos falta agregar algunas dependencias para que esto funcione. Vamos a trabajar con Spring Web, así que vamos a ir a descargar Spring Web. Vamos a agregar también Lombok para ahorro, ¿cierto?, de código. Lombok. Vamos a ocupar también, ¿cierto?, la dependencia de JPA, que sería Spring Data JPA. Y en este caso nos vamos a conectar a una base de datos MySQL, así que voy a descargar el driver de MySQL para poder conectarme a la base de datos, ¿ya? Entonces, la dependencia de Spring Web nos permite crear controladores web, para eso lo ocupamos. La dependencia de Spring Data JPA nos permitirá trabajar con JPA y sus repositorios. La dependencia MySQL nos permitirá conectarnos a la aplicación con MySQL. Y Lombok, bueno, lo hemos visto, nos ayudará a reducir código repetitivo como los getters, los setters, ¿cierto? Y algunos constructores. ¿Ya? Eh, este sería nuestro proyecto. Ahora, antes de ejecutar la aplicación, tenemos que crearla. Le voy a poner generar. Y ahí, ¿cierto?, se va a descargar y la podemos nosotros eh, descomprimir y inicializar. Entonces voy a descomprimir la carpeta. Ese sería nuestro proyecto. Le voy a dar botón derecho. Tengo instalado IntelliJ IDEA. Lo voy a abrir con IntelliJ. Y ahí vamos a levantar nuestro proyecto. Ahora, antes de levantar el proyecto, o antes de ejecutar la aplicación, tenemos que irnos a crear una base de datos en MySQL, ¿ya? En este caso, yo voy a ocupar la aplicación del Aragon.
Laragon ocupa el puerto 3306 y voy a crear, ¿cierto? Una base de datos. Me voy a conectar. eh, Voy a crear una nueva base de datos que se va a llamar, ¿cierto? Refuerzo JPA simple. Así se va a llamar la base de datos. Refuerzo JPA simple. Ya, súper. Ahora, tenemos la base de datos creada y lo que tenemos que hacer siguiente, ¿cierto? Es ir a conectarnos dentro de nuestro repository, perdón, nuestro property. Tenemos que hacer nuestra conexión a la base de datos. Entonces, para hacer, ¿cierto? La configuración a la conexión, eh, tenemos que colocar aquí, ¿cierto? La ruta a la URL donde se va a conectar el usuario y la contraseña, ¿cierto? De nuestra base de datos. Para eso Spring nos ayuda a las conexiones. Vamos a escribir Spring Data Source, ¿ya? Data Source. Y vamos a llamar, por ejemplo, a la URL. Y aquí vamos a colocar, ¿cierto? La opción donde dice ingresar, ¿cierto? La URL del JDBC donde se va a conectar nuestra aplicación. Entonces, a esto le voy a poner dos puntos. Voy a decir que nuestra conexión va a ser JDBC. Y aquí se está conectando, ¿cierto? Al listening que crea la base de datos. JDBC. Dos puntos, MySQL. Dos puntos. Esto es estándar. Siempre se va a conectar de la misma forma en MySQL. Localhost. ¿Ya? En este caso, el puerto que está corriendo mi base de datos, que sería la 3306. Y por último, déjenme, voy a ver si puedo agrandar un poco la letra. Voy a hacer un poco de zoom. Bueno, no al editor, sino que al código. Para ver si podemos ver un poquito mejor. Por último, tenemos que escribir, ¿cierto? La base de datos que creamos. Refuerzo y en bajo JPA simple. Así se llama nuestra base de datos. ¿Ya? Esa sería la conexión a mi base de datos. Luego tengo que setearle cómo se va a conectar, el nombre y el usuario. Entonces voy a escribir data source, perdón, data source punto username. ¿Ya? En este caso me estoy conectando a la cuenta root. Si ustedes crean un usuario, aquí tendrán que cambiar su cuenta. Y si tienen contraseña, también la tienen que colocar acá abajo como spring.datasource .password. ¿Ya? En este caso, la password del root viene vacía por defecto. Así que en este caso no la voy a poner nada. Si ustedes ocupan otro usuario, tendrán que aquí colocar el usuario de la base de datos. ¿Ya? Para configurar nuestro JPA, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Y llamar algunas notaciones de JPA, y vamos a decirle que genere, ¿cierto? Un DDL automático. Esto es para que cada vez que nosotros levantemos nuestra aplicación, podemos hacer que se generen, ¿cierto? Generen las tablas necesarias en la base de datos
y una vez que termine la aplicación se eliminan. Tengo la opción de solo crear las tablas y que al terminar la aplicación siguen viva, ¿ya? O al revés, de que al iniciar la aplicación se eliminen, ¿ya? Está la opción de no hacer nada, ¿cierto? O de actualizar. En este caso, la tabla se crea. Si hay, por ejemplo, en otra ocasión un cambio en el modelo, lo que va a hacer el update es actualizar el esquema. No se elimina, se actualiza. En este caso, nosotros vamos a colocar la primera, crear eh, y dropear. Esto es solamente para desarrollo, ¿ya? Estos modelos no se hacen de esta forma en ambientes productivos. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar nuestras queries con jpa.show SQL. Lo vamos a decir que esté en true. Eso quiere decir que nuestro log, nuestra consola, nos va a mostrar las queries que generan. Recuerde que nosotros en nuestro código no vamos a hacer query, pero JPA la va a hacer por nosotros. Con esa anotación ustedes pueden ver la query que está haciendo JPA. Y lo otro que le voy a hacer es generar un property, jpa.property, y voy a decirle a Hibernate, ¿cierto?, que me formatee las SQL para, en este caso, MySQL, para que sea un formato estándar, ¿cierto?, y no tengamos problemas. Acuérdense que cada base de datos, cada motor de base de datos tiene quizás palabras reservadas distintas, ¿cierto? Para eso ponemos nosotros eso, que Hibernate se ocupe de el lenguaje al donde nos estamos conectando, ¿ya? Y por último, vamos a repasar también el dialecto de nuestra base de datos, eh, ocupando, ¿cierto?, Spring JPA Database. Y le vamos a decir que esto sea la plataforma, ¿cierto?, de MySQL. Entonces vamos a escribir en el dialecto de MySQL. Vamos a escribir org.hibernate.dialect. ¿Ya? Y esto es MySQL dialect. Bueno, si escribí todo bien, me debería funcionar todo. ¿Ya? Recordemos un poquito, repaso. La propiedad URL ya indica, ¿cierto?, la ubicación de la base de datos donde se está conectando. La propiedad username lo que hace es indica el usuario de MySQL. La password, obviamente la contraseña de ese usuario. El auto, ¿cierto?, DDL permite que Hibernate cree o actualice las tablas automáticamente según nuestra necesidad y nuestras entidades, ¿ya? En este caso es muy útil para aprender y para proyectos de práctica. Eh, la propiedad, ¿cierto?, de mostrar el SQL permite ver la consola, las consultas de SQL que Hibernate va ejecutando, ¿ya? Esto nos ayuda para entender qué está ocurriendo por debajo. Y lo otro es que nuestras consultas van a tener el formato del dialecto de MySQL. Bien, ahora vamos a generar un poquito la estructura de nuestro proyecto. Para este ejemplo vamos a usar, ¿cierto?, una estructura simple. Vamos a ocupar un model, un repository y un controller. Nada que no hemos visto. Un controller. Voy a crear un model. Y voy a crear, ¿cierto?, un repository. Super. Ya, el paquete, recordemos, model contendrá nuestra entidad JPA. El paquete repository contendrá entonces las interfaces que se comunican con la base de datos.
Y el paquete controller contendrá los endpoint REST para probar nuestra API. ¿Ya? Entonces, así que quedaría, ¿cierto? Nuestro modelo. Vamos a crear nuestro modelo. Ya, voy a crear un modelo carrera. Voy a crear una clase Java que se va a llamar carrera. Bien. Esta clase entonces va a representar la tabla que se va a crear en base de datos. Ya. Eh, y vamos a ir escribiendo ciertas anotaciones, ¿ya? Para que nos vaya, ¿cierto? Nos vamos guiando y nos vamos entendiendo un poquito qué significa cada cosa. Entonces, lo primero que tenemos que decirle a Spring, ya que esta clase va a ser una entidad. Entonces, vamos a llamar, ¿cierto? La anotación de Jakarta Persistent, ¿ya? Para que nos traiga, ¿cierto? Esta entidad y que la trate como una entidad, esta clase. La clase carrera la va a tratar como una clase entidad. También tenemos que decirle a JPA, ¿cierto? Que esto va a ser una tabla. Entonces voy a agregar aquí la entidad tabla y dentro del paréntesis yo puedo nombrar, ¿cierto? Cómo se va a llamar esta tabla. ¿Ya? En este caso le voy a poner carreras. Recuerde que el nombre carreras en base de datos se escribe diferente a Java. Los nombres casi siempre son eh, en minúsculas. ¿Ya? Ahora, tenemos, ¿cierto? Nuestra tabla carreras. eh, Tenemos también que generar nuestros getter, perdón, nuestros setter. Vamos a ocupar lombos para eso. Vamos a ocupar algunos métodos, ¿cierto? Por ejemplo, los argumentos, nuestro constructor sin argumentos. Vamos a crear también nuestro constructor con los argumentos. Entonces le voy a poner al argumento. Ya. Y vamos a empezar a escribir nuestras, en este caso serían, ¿cierto? Nuestras columnas. Pero en Java, recuerden que los vamos a crear, ¿cierto? Como atributos. Vamos a escribir un atributo privado, private. Ya, vamos a escribir el ID de nuestra tabla. Este va a ser de tipo long y se va a llamar ID carrera. Bien, perfecto. Vamos a importar el long. Ya, voy a escribir el nombre. Voy a escribir private string nombre. Aquí, bueno, IntelliJ me está ayudando bastante. Y también, ¿cierto? Bueno, el nombre nomás le dije que íbamos a tener. Vamos a tener el ID y el nombre de la carrera. Ya, ¿cómo mapeamos esto, cierto? Usando ORM, ¿cómo nos ayuda, cierto? Para que JPA diga que esto va a ser una entidad de base de datos. Bueno, aquí le tenemos que colocar el atributo de nuestra persistencia de carta, que esto va a ser el atributo ID. ¿Ya? O sea, que esta va a ser la primary key de nuestra tabla. Va a ser, ¿cierto? En base de datos tenemos que tener, ¿cierto? Una columna eh, que sea como la principal, como que la podamos nosotros identificar. ¿Ya? Ahora vamos a generar, ¿cierto? Una secuencia. En este caso voy a generar este value, que lo que va a hacer es generar, ¿cierto? Una secuencia para que la ID de carrera pueda ir auto incrementándose
automáticamente. Lo que va a crear, ¿cierto? En base de datos va a ser una secuencia y cada vez no es necesario que nosotros coloquémoslo allí, sino que se van a setear inmediatamente solos. ¿Ya? Perfecto. Eh, Aquí tengo un error porque este long no creo que lo importé mal. Déjame borrar la. Claro, importé otro tipo de dato. ¿Ya? Este es de Java. Java es el long de Java, perdón. Es, ahí sí. Ya, con esto, entonces, recordemos, generamos la primary key, le decimos a JPA, sabe que esta variable va a ser autoincrementable, se va a aumentar automáticamente, ¿cierto? Y en Java estaríamos llamando a la entidad id carrera. ¿Ya? Hay más cosas que podemos agregar, por ejemplo, para la entidad nombre, nosotros podemos también decirle que esta va a ser una columna, ¿ya? Y podemos darle ciertas cosas, por ejemplo, eh, definiciones de base de datos, que son solamente ¿cierto? De ejercicio. Aquí le vamos a decir que el largo de esta columna va a recibir 100 caracteres. Le voy a decir que, por ejemplo, no sea eh, nulo, ¿ya? Con con este atributo, ¿ya? Esto es para que, claro, me dé un error si es que el nombre no va. Eso es lo que va a pasar, ¿ya? Entonces tenemos estas dos cosas, el ID, ¿cierto? Y el nombre. Entonces, recordemos un poquito, tenemos la entidad entity, indica que la clase será una entidad de JPA. Significa que JPA lo puede mapear a una tabla de la base de datos. Tenemos la notación tab, donde se va a generar, ¿cierto? La tabla y cómo se va a llamar en base de datos. Tenemos, ¿cierto? La notación ID. Esta notación indica cuál será entonces la clave primaria de la tabla. Y generamos también con esta notación la secuencia. ¿Ya? Eso significa que el ID será autoincremental en la base de datos. Luego, eh, ¿cierto? Continuamos con el atributo nombre. Este atributo representa entonces el nombre de la carrera, ¿ya? Y aquí le decimos que va a ser una columna, que va a recibir un largo de 100 y que no puede ser nula. Perfecto. Ahora tenemos, ¿cierto? La entidad estudiante, la vamos a crear. Vamos a crear el modelo estudiante y aquí prácticamente tenemos que hacer lo mismo. Bueno, aquí voy a aprovechar de, de generar las variables tipo long. Vamos a escribir el ID estudiante. Ya también voy a escribir el nombre del estudiante, que va a ser un string. Nombre del estudiante le voy a poner. Recuerden que siempre los nombres tienen que ser representativos. Eso nos va a ayudar mucho a después, ¿cierto?, a entender nuestro código. Entonces, además del nombre, voy a agregarle otras cositas, por ejemplo, el root, ¿ya? Eh, Podemos agregarle, bueno, aquí me está proponiendo la dirección, pero le voy a agregar también, ¿cierto? String, el correo, que son las cosas que siempre nos, eh, nos preguntan, correo, ahí. Bien, acá tenemos que hacer prácticamente lo mismo que hacíamos con la otra entidad. Tenemos que decirle que esto va a ser, ¿cierto?
antes de una tabla, esto va a ser una entidad de una entity de JPA. Después de eso, yo le puedo decir que esto, ¿cierto?, sea una tabla, y esta tabla se va a llamar estudiantes. Entonces, eh, comillas, estudiantes. Perfecto. ¿Ya? Y para los getter y los setter, vamos a ocupar, ¿cierto?, el lombok. Vamos a ocupar, ¿cierto?, el getter y el setter. Perfecto. Voy a ocupar también los constructores. Voy a poner que, ¿cierto?, me traiga el constructor sin argumento y el constructor con argumentos. Bien, súper. Eh, y aquí claramente me está, como sabe que esta es una entidad JPA, inmediatamente el IDE me está diciendo que esta entidad, ¿cierto?, no tiene una primary key, o sea, nos está obligando a que agreguemos una primary key, una ID. Entonces lo vamos a agregar. La primary key va a ser, ¿cierto?, el ID del estudiante. Perfecto. Y este también se va a generar automáticamente. Entonces vamos a crear el generate value y va a ser de tipo identity para que se autoincremente, ¿cierto?, en MySQL. Perfecto. Tenemos, ¿cierto?, nuestra primary key. Voy a seguir con la columna. Tenemos que indicar que esto va a ser una columna. Vamos a dejar el largo 100 para el nombre del estudiante. Vamos a decirle que tampoco puede ser nulo. Si hay más cosas que podemos agregar de base de datos, van acá dentro de los paréntesis. ¿Ya? Entonces aquí yo también voy a agregar esto. El root, obviamente no hay root de 100. Le voy a poner que sea largo 12, obligatorio. Cuando es nullable false, es que es obligatorio, o sea, lo estoy pidiendo. ¿Cierto? Y en este caso el correo, bueno, el correo es opcional. Entonces, esto va a ser esto, para que sea opcional, le puedo decir que esto, ¿cierto?, sea true, para que me lo tome como opcional. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer un poco, ¿cierto?, es entender la relación, ¿ya? Necesitamos crear, ¿cierto?, la relación que teníamos en base de datos, esta relación de carrera y estudiante. Sabemos que una carrera puede tener, ¿cierto?, muchos estudiantes, ¿ya? Y a la vez un estudiante puede tener, ¿cierto?, eh, una carrera. Entonces, vamos a hacer esta relación. Voy a generar siempre la relación empieza en, ¿cierto?, nuestra entidad que recibe la foreign key. En este caso, ¿cierto?, nosotros en la clase estudiante vamos a recibir, ¿cierto?, la carrera. Si así se entiende, nuestro estudiante va a recibir el ID de la carrera. ¿Sí? Acá en nuestra clase, ¿cierto?, estudiante, lo que voy a hacer yo es hacer esta relación. En este caso es muchos estudiantes puede tener una carrera. Entonces voy a elegir la opción Many to One. ¿Ya? Esta es la relación de base de datos. Cuando hacemos join, hacemos este tipo de relaciones. ¿Ya? Y claramente aquí debajo tenemos que hacer este join a la columna. Y le vamos a decir, ¿cierto?, cómo se va a llamar nuestra foreign key. En este caso, la foreign key de la base de datos. La base de datos va a recibir una foreign key que va a ser, ¿cierto?, carrera ID. Recuerden que carrera ID es esta, ¿ya? La ID de la carrera, pero se va a llamar
en base de datos, como foreign key, carrera ID. Así se va a llamar, ¿cierto? En nuestra relación. Y nos falta crear la variable para Java, entonces va a ser de tipo privada. Como estoy recibiendo, ¿cierto? Muchas relaciones a 1, lo que voy a devolver va a ser una carrera. ¿Ya? Siempre entiendan que lo que van a devolver ustedes en esto es 1. Si fuese, por ejemplo, 1 a muchos, lo que van a devolver ustedes es muchas cosas de algo. En este caso tendría que ser una lista. Como voy a recibir una carrera, voy a decirle que me escriba, ¿cierto? O me reciba la carrera. Y se va a llamar carrera. Esto es Java. Y esto es JPA. Perfecto. Entonces, tengo mi ID, tengo, ¿cierto? Mi relación a la columna carrera ID. O sea, cuando se cree mi base de datos, voy a tener una columna, ¿cierto? Que se va a llamar carrera ID, que va a recibir entonces el ID de la carrera. Pero esto no es suficiente, yo tengo que hacer el mapeo también inverso en la tabla carrera. Tengo que decirle también a la tabla carrera que voy a recibir, ¿cierto? O tengo esta relación de la tabla estudiante. Entonces voy a ir a la tabla carrera, como ya tengo, ¿cierto? Esa relación, y tengo que hacer la operación inversa. ¿Qué quiere decir con la operación inversa? Si aquí yo digo que estoy recibiendo, ¿cierto? Un many to one, o sea, muchos a uno, la operación inversa sería 1, ¿cierto? A muchos. Entonces voy a elegir one to many. O sea, de una carrera yo puedo tener muchos estudiantes. Esa es la relación. Ya. Y aquí lo que tengo que hacer para que se complete, ¿cierto? Esa relación, tengo que mapear ya el ID o lo que estoy recibiendo, ¿cierto? De mi entidad estudiante. Y acá yo les voy a decir. Y la entidad estudiante está esperando, ¿cierto? El atributo Java. En este caso, esto es lo que está recibiendo, el atributo carrera. ¿Ya? Entonces tengo que mapearlo que la relación realmente existe en carrera. Entonces aquí voy a escribir carrera. Perfecto. ¿Ya? Súper. Y tengo que crear también, ¿cierto? Mi atributo para devolver, ¿cierto? Esta opción, devolver el objeto. En este caso, recuerden, como estoy recibiendo, ¿cierto? Muchos, en este caso es 1 a muchos, estoy recibiendo muchos estudiantes. Mi dato tiene que ser una lista para recibir, ¿cierto? Todos estos estudiantes van a caer dentro de una lista. Estoy recibiendo muchas, ¿cierto? De un tipo, en este caso, estudiantes. Y así termina, ¿cierto? La relación de JPA, ¿ya? Entonces, en este mapeo indica que la relación está controlada, ¿cierto? Desde el atributo carrera, que está en la entidad estudiante. Es decir, que la clase foránea no se crea en la tabla carrera, sino en la tabla estudiante. Ahí está nuestra clave foránea, o sea, el ID carrera, lo que va a hacer es formarse acá como una clave foránea. Perfecto. Así tenemos nuestra relación completa. Si hubiese otra clave foránea, bueno, se repite el mismo proceso, entendiendo también la relación uno a muchos, muchos a uno, ¿cierto? O muchos a muchos. Tenemos todo ese trabajo, ¿ya? Bien, ahora que terminamos con la entidad del modelo, vamos a crear un repositorio. Vamos a ir a repositorio. Voy a crear un repositorio nuevo, ya, que se va a llamar carrera repository.
¿ya? En este caso, aquí hay unos cambios importantes. Nosotros en el repositorio claramente nosotros podemos escribir código SQL. El repositorio va a ser la última capa, ¿cierto?, de nuestro proyecto, la cual va a tener métodos que se conecten directamente a la base de datos. Puede hacer consultas, pueden hacer, ¿cierto?, inserción de código de SQL, ¿ya? Pero como vamos a ocupar JPA, vamos a ocupar algunos métodos, ¿cierto?, como interfaces que permiten comunicarnos con la base de datos sin tener que escribir el código SQL manualmente. Entonces, ya no va a ser una clase Java normal, sino una interfaz. Voy a crear una interfaz, como un contrato. Eso es lo que es, ¿cierto? Una interfaz. Es un contrato donde le digo que existen todos estos métodos y yo los puedo, ¿cierto?, usar. Y vamos a ocupar, ¿cierto?, una clase de JPA. La clase, ¿cierto? Esta clase va a extender, o sea, va a llamar a otra clase, que en este caso es un JPA repository. Y el JPA repository lo que hace es tomar, ¿cierto?, el modelo, el cual vamos a ocupar. En este caso va a ser el modelo de carrera. Y el tipo de dato. eh, El tipo de dato viene siendo, ¿cierto?, el ID, el tipo del ID de su modelo. Si usted se va a carrera, se va a dar cuenta que el tipo de datos de la primary key es tipo long. Entonces, JPA entiende que ¿cierto?, el ID es de tipo long. Por eso va long acá. Ya, perfecto. Y lo que estamos haciendo es extender, ¿cierto?, para ocupar métodos de JPA en este caso. Y solamente eso. No hacemos nada más porque los métodos no los vamos a escribir, sino que vienen directamente de esta clase, que ya vienen creados. Vamos a ocupar algunos métodos establecidos. Vamos a escribir nuestra siguiente clase, ¿ya? Voy a poner Java Class, pero aquí le voy a poner que sea una interfaz inmediatamente. Y esta va a ser estudiante repository. Super. Estudiante repository. ¿Ya? Y me va a crear claramente una interfaz inmediatamente y nos faltaría solamente extender, ¿cierto?, de JPA. En este caso no vamos a ocupar el modelo carrera, sino que vamos a ocupar el modelo estudiante. ¿Ya? Estudiante. Lo tenemos que importar. ¿Ya? Y tenemos también que, voy a borrar este import que no corresponde, de nuestra clase de estudiante, entender de qué tipo de dato es nuestro ID. En este caso es de tipo long, así que por eso tampoco nos da error. En este caso le puso long y eso está correcto, ¿ya? Así que aquí estamos entonces estamos extendiendo de JPA repository algunos métodos que ya existen dentro de ese repositorio. Esto nos sirve porque ya JPA nos trae algunos métodos prehechos. Tenemos los métodos, por ejemplo, de buscar, el famoso buscar todo, final, ¿cierto? Está ahí. Buscar por código, si ustedes lo ven, ¿cierto? Aparece buscar por ID. Entonces, estos métodos ya vienen hechos y lo único que tenemos que hacer nosotros es llamarlos, ¿ya? Tenemos el guardar, el borrar por ID, bueno, y eso nos ayuda porque no es necesario escribir SQL. Ya podemos guardar, listar, buscar y eliminar registros, ¿cierto?, ocupando JPA. Ahora vamos a hacer algo que no se hace, pero por el tema del ejercicio y que no se haga tan largo el video, vamos a crear un controlador eh, para nuestro caso, carrera controller. Ya recuerden que es una muy mala práctica
crear un controlador y llamar al repository, pero para el tema del ejercicio lo vamos a hacer. Recuerden que siempre tenemos que tener una capa de service, de servicio, y esa llamar al repositorio. Pero aquí por temas de tiempo vamos a hacerlo. Ya, para que esta clase es, cierto, Spring Boot nos reconozca, tiene que ser una anotación de tipo REST. Perdón, lo escribí REST Controller, para que entienda que esta clase que estamos creando va a ser, ¿cierto?, un controlador. Luego nos va a pedir, ¿cierto?, cuál va a ser nuestra ruta, nuestro path base, en este caso, para poder conectarnos a nuestra API. Y vamos a generar entonces un request mapping, donde aquí ustedes pueden escribir, ¿cierto?, cuál es su ruta base. Aquí vamos a poner API carreras. ¿Ya? Entonces, para entrar a nuestra aplicación, a nuestra API, lo único que tenemos que hacer en la URL es escribir después del localhost, ¿cierto? API carreras. Eso es lo que está haciendo este request mapping. ¿Ya? Para ser cierto buena práctica, vamos a evitar la inyección de cierto del controlador. Lo vamos a llamar, obviamente, llamando a su correspondiente controlador, a su método, cierto. Eh, no, perdón, no controlador, es constructor. Vamos a llamar a nuestro constructor. Le vamos a decir que requiere, cierto, un constructor con todos los argumentos. Vamos a ocupar Lombok para eso. Eso es para evitar hacer la inyección, ¿cierto?, de datos en el auto widget, que también era una forma de hacerlo, ¿cierto? El auto widget. Pero para otra ocasión vamos a ver por qué no es recomendable, ¿cierto?, hacerlo. Vamos a crear una variable tipo de privada, final, para que no se pueda cambiar. Vamos a llamar a nuestro repositorio inmediatamente, ¿ya? Bien, bueno, si se dan cuenta, IntelliJ me está ofreciendo, ¿cierto?, una estructura de un controlador. Lo voy a, lo voy a copiar. Entonces, nuestro método va a ser de tipo get, ¿ya? Se va a llamar buscar al o final. Ese es el nombre del método, lo que está en azul, ¿cierto? Me va a devolver una lista de carrera, ¿cierto? Lo que va a devolver una lista. Y lo que va a ir a buscar, ¿cierto?, es al repositorio un método find_all. Pero si ustedes se dan cuenta, claro, pues si yo voy al repositorio, no existe ese método find_all. ¿De dónde viene? Bueno, ese método viene del JPA repository. Dentro de este JPA repository estamos, ¿cierto?, extendiendo, estamos trayendo información, ¿cierto?, de otro repositorio que nos ayuda también a tener este control. Este método entonces existe en JPA, en el repositorio que ya viene incluido, ¿cierto? Si ustedes descargan la dependencia de JPA, ya viene ese repositorio. Perfecto. Un ejemplo simple. Vamos a escribir otro ejemplo que sea por postmap. Vamos a escribir postmapping. Y vamos a escribir, ¿cierto?, un método public, que en este caso vamos a guardar algo. Quiero que me devuelva, ¿cierto?, un objeto carrera. Me va a devolver, me va a retornar un objeto carrera. Se puede llamar save, se puede llamar guardar, ¿ya? Ahí ustedes lo pueden, ¿cierto?, cambiar, no es necesario. Lo que sí tiene que ser, los métodos post reciben la data por medio, ¿cierto?, de un request body. Un request es la información que uno que está esperando, el servicio. El servicio está esperando un request y responde por medio de un response, ¿ya? En este caso le estoy diciendo que la información venga por el cuerpo de la petición y me tiene que entregar, ¿cierto?, un objeto tipo carrera. Ya.
Y para que sea más fácil, le voy a decir que lo que me entregue se guarde, ¿cierto?, en el objeto carrera. Ya, súper, eso. Solamente usamos request mapping. Tenemos el método get, tenemos el método post para guardar una nueva carrera. Vamos a crear, ¿cierto?, el otro controlador estudiante controller. Perfecto. Recordemos entonces acá decirle que esto va a ser un REST controller. Tenemos que colocar nuestro request mapping, que es nuestra API, o sea, el path donde nosotros vamos a ir a llamar a nuestra API. ¿Ya? Estudiantes. Aquí tiene que comenzar, ¿cierto? Porque esto es continuación del localhost, tiene que continuar, ¿cierto? Con el slash. ¿Cierto? Y vamos a entonces llamar a nuestra repositorio. Recordemos que estamos haciendo la inyección de dependencia por medio del constructor. Entonces voy a llamar al estudiante controller y voy a crear una variable estudiante controller. Así. ¿Ya? Super. Estudiante. Perdón, me equivoqué. Esto no es controller. Esto es. Estoy llamando al mismo controller. Pues esto es estudiante repositorio. Ahí. Ahí estoy creando, ¿cierto? Una variable de tipo final. O sea, que no se puede modificar. Que queda como ¿cierto? Para esta clase. Queda estática. Y lo que voy a hacer es también agregarle el constructor. Acá podemos hacerlo por mediante constructor. O recordemos que también podemos ocupar Lombok. Entonces aquí le voy a poner que esto requiere un constructor con argumentos. Perfecto. Ya, tenemos entonces nuestra inyección. Y ahora nos faltaría escribir, ¿cierto?, el método. Vamos a escribir el getMapping para un método get. Aquí ya me está dando, ¿cierto?, eh, alguna ayuda para el método. Nos faltaría retornar algo. Voy a poner estudiante repository punto el método find. Recuerden que aquí están todos los métodos JPA que pueden ocupar. Ah, perdón. Perfecto. Y esto como método funciona con punto y coma. ¿Lo escribí mal? Lo escribí súper mal. Ahí sí. Ya, súper. Aquí sí, claramente me equivoqué, ¿cierto? Si usted se va al error, el autocompletado, recuerde que esto lo autocompleté, me está diciendo claramente que el método estudiante repository, ¿cierto? Eh, está esperando una lista, pero no del tipo que le estoy pasando. ¿Cierto? Estoy pidiendo una lista carrera y lo que me está entregando es una lista estudiante. Entonces aquí está malo porque obviamente yo estoy en estudiante controller y lo que estoy esperando, ¿cierto?, es una lista de estudiante. Estudiante. Y ahí solucionamos el problema. Esto pasó por el autocompletado. Entonces hay que tener ojo ahí. ¿Ya? Entonces este controlador funciona de manera similar, pero para estudiantes. ¿Ya? Ahora lo que nos falta es, bueno, echarlo a correr. Si esta cosa no explota, vamos a echarlo a correr. Y veamos qué nos pasa. Está generando, ¿cierto?, un build y ahora está generando el run.
Ya, ahí nos dio eh, ¿cierto? Un error. Vamos a ver qué pasó. Vemos que, ¿cierto? Nuestra aplicación sí inició en Tomcat, en el puerto 8080, pero cuando quiso iniciar, eh, en este caso Hibernate, ¿cierto? Estamos creando unos pools de conexión. Nos pasó, ¿cierto? Algo con el dialecto. Entonces puede ser que lo escribí mal. Entonces lo voy a corregir. Claro, sí. Voy a ir al property. Ya. Voy a ir al archivo .property y vamos a ver en qué me equivoqué. Deme un segundo, estoy verificando que todo esto esté escrito correctamente. A lo mejor me equivoqué. Ya. Lo voy a volver a copiar. Parece que no. Veamos si con eso funcionó. No. Colección se refuerzo con carrera, mapea. Ah, bueno, y me dio otro error. Déjeme entender un poco de que sí se hizo la conexión, pero eh, hay problema en el mapping. Déjenme ver el mapping. Si a lo mejor escribí mal. Esta carrera. Propiedad de la carrera no existe, ¿cierto? En la entidad. Carrera. El mapping. Ah, claramente, porque aquí, claro, me confundí, ¿cierto? Me confundí feo. Bueno, aquí hay una opción también de que entiendan que siempre, a veces, claro, codificar, ¿cierto? Y esperar que no les salga error puede funcionar, pero al momento ya de la lógica, sí hay error. Aquí hay un error lógico, obviamente. Yo estoy, ¿cierto? Mapeando en la misma entidad. Estudiantes, ¿ya? Estoy diciendo que hay una relación en el estudiante con la carrera. Estoy recibiendo una carrera para el estudiante. Pero en carreras yo tengo que recibir estudiantes, no carreras. Ese es el error que me está dando acá. Por eso me equivoqué, la verdad. Les pido disculpas. Aquí tengo que recibir una lista de estudiantes.
porque esa es la relación. La relación es que, ¿cierto? Una carrera tiene muchos estudiantes, no carreras. La relación estaba mal. Ya, veamos si es eso. Lo voy a echar a correr de nuevo. Bien, ahora sí. Bueno, falló otra vez, pero claramente el error es porque me dice que el puerto 8080 ya está siendo usado. Entonces lo que voy a hacer yo es cambiar el puerto. Le hago en el server port. Voy a ocupar otro puerto para que hagamos la prueba. Y vamos a ir a revisar un poco el log que genera para que vamos entendiendo qué hace, ¿cierto? Hibernate junto a JPA. ¿Ya? Aquí inició correctamente, ya tenemos, ¿cierto? La confirmación. Nuestra aplicación está corriendo en el puerto 8081 y tenemos todo este log. Bueno, aquí se está conectando, ¿cierto? A base de datos. Tenemos las conexiones, eh, los pools de conexión que son, ¿cierto? Importantes, cuántas conexiones pueden haber, ¿cierto? Simultáneas. Y vemos también la creación de tablas. Aquí tenemos algunas tablas, ¿cierto? Tabla estudiante, ¿ya? Y la tabla carrera. Aquí me dio un error, sí. Dice que la tabla estudiantes no existe. Tengo la tabla estudiantes y la tabla carrera. Claro, debe estar tratando de eliminarla. Ahí hay un drop. Recuerden que esto es el error es porque se crea y se elimina la tabla. Entonces al momento de hacer el drop nos saltó cierto ese error de que esa tabla no existe. Claro que nunca la pudo crear. Entonces lo que tenemos que ir a revisar, bueno, a nuestra base de datos, claramente, si es que se creó nuestra tabla, bueno, esta es nuestra base de datos refuerzo JPA, y claramente aquí están las dos tablas, la tabla carrera, ¿cierto? Y la tabla estudiante. Tenemos carrera con ID carrera, nombre, eh, si se dan cuenta viene como auto incrementable, y la tabla estudiantes, que claramente tenemos, ¿cierto? El ID como primary key, que aparece aquí en amarillo, pero también tenemos una llave verde que sería una llave de relación con la foreign key. En este caso esta es la carrera ID, ¿cierto? De la tabla que estamos tratando de relacionar. Perfecto, eso. Creo nuestras tablas, inició nuestra aplicación y lo que tenemos que hacer ahora, ¿cierto? Es probar nuestra aplicación. Vamos a hacer unas pruebas sencillas. Vamos a abrir eh, una aplicación para que podamos probar. Deme un segundo, por favor. Ya tenemos, ¿cierto? Nuestra aplicación parecido a Postman. En este caso es Bruno. Voy a crear algo. Sabemos que no tenemos datos. Voy a elegir un método post. ¿Ya? Este es nuestro método. Bueno, nuestro servidor local, está corriendo en el puerto 8081. ¿Cómo llamo a la API? Por el getMapit, ¿cierto? API carreras. Voy a crear una carrera y lo que tengo que hacer, ¿cierto? Es que recuerden que por el body, si voy al controller, ya, necesito pasarle el request, la información en el body. Entonces, en el body, ¿cierto? Voy a escribir aquí
en un formato JSON. El nombre de la carrera. Entonces aquí le voy a decir, el JSON tiene ¿cierto? Este formato de clave valor. Entonces tengo la clave nombre y el valor de nombre, ingeniería, ¿cierto? En informática. Perdón, que estoy escribiendo. Ya, súper. Ingeniería en informática, ¿ya? Esto debería guardar una carrera en la base de datos. Probemos, si no, esto va a explotar. Vamos a ver. Le voy a dar que sí. Y claro, ¿ves? Me generó el ID 1. Yo aquí no le pasé ningún ID, pero sí me generó el ID 1, el nombre y en este caso no está asociado a ningún estudiante esa carrera. Ya, ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a crear un estudiante asociado a esa carrera, ¿ya? Entonces vamos a hacer otra petición, también por post, lo vamos a crear un estudiante. Entonces vamos a escribir nuestra URL, recuerden el localhost, el puerto que está corriendo su aplicación, mi puerto es el 8081 y el getMapping API estudiantes. Así le puse, ¿cierto? En mi controlador. Lo mismo, voy a ocupar un JSON, ¿cierto? Y voy a seguir el formato JSON para llenar, ¿cierto? Todas las claves que necesita. Recuerde que el valor, ¿ya? El valor de, de nuestro JSON, ¿cierto? Es lo que nosotros colocamos como atributo. En este caso, ¿cierto? Está esperando ID carrera, nombre, perdón, de estudiante, está esperando el ID estudiante, que eso es automático, el nombre del estudiante, el root, el correo, ¿cierto? Y la carrera a cuál está asociado, ¿ya? Entonces, para hacer esto, lo que voy a hacer, ¿cierto? Voy a copiar esto, era nombre del estudiante, así se llama mi atributo, mi clave, nombre del estudiante, se va a llamar Juan Pérez. Perfecto, vamos a escribir el root. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, guión 9. ¿Ya? El correo. Esto es un string, así que juan.perez arroba duoc.cl. Perfecto. Y nos está pidiendo, ¿cierto? Aquí mucho ojo, muy importante. eh, Nos está pidiendo, ¿cierto? La relación. ¿Cómo le pasamos nosotros entonces esta clave, este carrera ID, ¿cierto? Eh, lo que tenemos acá nosotros es un objeto de tipo carrera. Entonces, no me sirve pasarle el ID, le tengo que pasar, ¿cierto? El objeto al body, ¿ya? Esta es una forma en que sí se puede mejorar, pero en este momento lo vamos a hacer así. eh, la mejora viene al usar cierto DTO. En este caso no vamos a tener tiempo para ver DTO, pero lo que tengo que hacer cierto es un objeto. Y el objeto carrera, eh, ahí dentro le voy a colocar cierto el ID carrera. Ahí le genero cierto el objeto carrera. ¿Ya? Y le voy a asignar la carrera 1. ¿Por qué? Porque claro, la única carrera viene con el ID carrera 1. Ya, súper. Aquí, ¿cierto? Repasemos, importante explicar algunas cositas. No estamos creando una carrera nueva. Esto, ¿cierto? No estamos creando la carrera, estamos generando el ID.
¿ya? Que ya está creado. Necesitamos crear, para crear un estudiante, tiene que haber una carrera creada. ¿Ya? Estamos diciendo que este estudiante pertenece a una carrera que ya existe. En este caso pertenece a la carrera con el código ID 1. Cuando guardamos este estudiante, la tabla estudiante, se guardará entonces el campo carrera ID con el valor 1. Por ahí se lo estamos asignando como objeto. Perfecto. Eso se conecta al estudiante entonces con su carrera. Vamos a probarlo. Eh, y me dio, ¿cierto?, un error de método no permitido, un 405. Déjenme revisar el método, a lo mejor yo me equivoqué. Estudiante controller. Ah, es que no creé el método para crear estudiante. Claro, por eso. Claro, se me fue. No, no me fijé. Aquí nos faltó crear el método para crear, ¿cierto?, el estudiante. Entonces va a ser un método post. Eh, voy a pedir ayuda, ¿cierto?, al autocompletado. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo voy a recibir, ¿cierto?, un objeto de estudiante. Se va a llamar save o guardar para que sea más entendible. Ya, el método se llama guardar. Va a recibir en el body, ¿cierto?, un estudiante. Y este va a ir a llamar al repositorio y lo va a guardar por medio de JPA, ¿cierto? Lo va a guardar en base de datos. Eso es lo que está haciendo. Entonces lo voy a volver a correr. Esperemos que inicie nuevamente, ¿cierto?, nuestra aplicación. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer es volver a crear nuestra carrera, porque obviamente en las bases de datos se borró y se volvió a crear. Entonces voy a volver a crear esta carrera. Tenemos el ID 1 nuevamente y voy a crear este alumno. Ya, y en este caso me devuelve, acuérdense que el método me devuelve el estudiante. El estudiante es el número 1, se llama Juan Pérez. Retorna, ¿cierto?, su root, su correo y el objeto carrera. O sea, qué carrera está asociado. En este caso está asociado a la carrera 1. ¿Ya? Recuerden que esto no está guardando una carrera nueva, sino que la está relacionando. Ya, bien. Voy a actualizar. Tenemos carrera y estudiante. Entonces, para ver los datos, aquí voy a ver en datos. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, ingeniería en informática como clave primaria, número 1. Y si me voy a los datos del estudiantes, tengo la carrera ID 1 como clave foránea, el ID estudiante 1, tengo el root, tengo el correo y tengo el nombre, ¿cierto?, de mi estudiante. Entonces ahí ya tengo la relación completa. ¿Ya? Entonces, en esa columna indica que el estudiante Juan Pérez pertenece a la carrera Ingeniería en Informática, porque tiene el ID de la clase, de la tabla, ¿cierto?, de carrera. ¿Ya? Entonces, en Java vimos que la relación se presenta como objeto, pero en la base de datos, ¿cierto?, la relación se representa como una clave foránea. Súper. Entonces, para cerrar un poco, ¿cierto?, ya este video, en este refuerzo vimos y repasemos algunos conceptos básicos de JPA. Primero entendimos que JPA es una especificación que nos permite mapear clases Java a tablas de una base de datos. Luego vimos que Hibernate es una implementación de JPA y que normalmente es la herramienta que Spring Boot utiliza por debajo para comunicarse con la base de datos.
También entendimos que el concepto de ORM eh, permite conectar el mundo ya de estos dos mundos de objetos, el mundo de Java con el mundo relacional de una base de datos. Y finalmente construimos, bueno, esta aplicación, ejemplo muy fácil, simple, con dos tablas, carrera y estudiante. Y con este ejemplo pudimos ver una relación uno a muchos, donde una carrera puede tener muchos estudiantes y cada estudiante pertenece a una sola carrera. Entonces, tenemos ciertas estas relaciones eh, de uno a muchos, one to many, many to one, son las relaciones que ustedes tienen que empezar a manejar. Y en la base de datos se representó mediante la clave foránea llamada carrera ID, que lo acabamos de ver. Entonces, con esto ya tenemos una base clara para entender cómo JPA maneja las entidades, las tablas y relaciones en una aplicación usando Spring Boot y conectada en este caso a MySQL. Así que desde ya yo me despido, ¿cierto? Espero que les sirva este video, puedan compartirlo, puedan comentar, cualquier consulta me pueden escribir, ¿cierto? Y nos estaremos viendo, ¿cierto? En un próximo video. Que estén súper bien.